Muy buena tarde, un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra última clase de Derecho Procesal Penal 2. Vean, hoy es un día 30 de mayo del año 2026. No solo es nuestra última clase de este curso, sino también es el último sábado del mes de mayo. Entonces, espero hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendición y, como siempre lo digo en estos espacios, a los problemas soluciones. En ese entendido, entonces, maestrandos, hoy parece reiterativo, pero siendo nuestra última clase del curso de Derecho Procesal Penal 2, pues también va a ser una de las clases más cortas, porque hemos avanzado ya contundentemente en nuestras clases anteriores, hasta incluso les he robado algunos minutos de más, pero lo que quería es llegar a este momento y que no solo hayamos agotado el contenido que la universidad exige para que se pueda llevar el curso, sino también que ese contenido y esa información haya sido de calidad. Espero también que el curso de Derecho Penal, el curso de Derecho Procesal Penal 1 y 2 para ustedes, pues haya llenado las expectativas que tenían. Espero que esos conocimientos, que esa información, pues les sirva, que sea útil y que sea utilizada de buena fe y que con su servidor siempre cuenten con un docente, que no solo soy docente en el curso, puedo apoyar en lo que esté en mis manos. Si ustedes tienen mi correo electrónico, mi número de teléfono, y créanme que con mucho gusto, pues ahí puedo estarlos apoyando académicamente. Así que síganse motivando, están ya muy avanzados dentro de su maestría. Si Dios nos lo permite, también les adelanto que soy docente en el último semestre de su formación, entonces todavía nos miraríamos por ahí, pero eso depende de Dios únicamente. Y por lo mismo también no es una despedida, es un hasta pronto. Y voy a entrar ya en materia, pues, con nuestra clase del día de hoy para finalizarla, y no solo finalizarla, sino también darles información de su examen final de su curso. En este caso, ustedes, pues, ya tienen esa información de que solo examino lo que explico en clase. Es por ello, entonces, maestrandos, que estas últimas 4 clases y las últimas 4 presentaciones que les voy a enviar a más tardar el día de hoy, si no pudiera este fin de semana, maestrandos, a más tardar el lunes, voy a dejar como plazo máximo ahí, que se los voy a remitir para que ustedes ya empiecen a prepararse. Y cualquier duda, pues estamos comunicándonos en los canales ahí de WhatsApp también. En ese entendido, entonces, maestrandos, teniendo clara esa información y que el contenido de examen final son esas últimas 4 clases, vamos a continuar con esa parte de nuestro curso que en nuestra clase anterior se recordarán ustedes que le denominé primera parte. ¿Por qué? Porque el objetivo de clase era conocer esas incidencias del juicio oral y público, esa última parte donde una persona es ya sentenciada y que esa sentencia ya va a determinar si efectivamente es responsable o no lo es. De serlo, será una sentencia condenatoria; de no serlo, será una sentencia absolutoria. Pero en nuestra clase anterior, a la cual denominé primera parte, veíamos todo el inicio del debate oral y público, significa la presencia de todos los sujetos procesales. El juez también establece que los órganos de prueba estén presentes. Posteriormente, el juez apertura el debate, abre el juicio oral y público y, asimismo, le da a conocer el hecho contenido en la acusación a el procesado, al acusado como tal, con palabras sencillas, con palabras claras, en donde le hace también del conocimiento de sus derechos y garantías fundamentales, y le pregunta si desea declarar. El acusado, si decide declarar, se le dará el tiempo prudencial para hacerlo,
Posteriormente a ello, podrá ser sujeto a un interrogatorio. Ahí vienen las preguntas de cada uno de los sujetos procesales. Si no decide declarar, entonces, maestrandos, esto no se lleva a cabo, sino pasamos ya a la siguiente parte de ese debate oral y público, que es el diligenciamiento de la prueba. Se recordarán ustedes que hablamos del diligenciamiento de los órganos de prueba, de los testigos, de los peritos. Eso lo explicamos en nuestra clase anterior, vimos algunas incidencias sobre ellos y también dentro de esas incidencias, maestrandos, les comenté que el orden del diligenciamiento de la prueba pues debe de ser en lo posible peritos, testigos, prueba documental, prueba material, otros medios de prueba, en ese orden. Pero eso no implica que no se pueda alterar el orden de ese diligenciamiento. En su momento les expliqué también que derivado de muchas circunstancias propias del debate, puede alterarse el orden. Les comentaba un caso práctico en donde empezamos a diligenciar los medios de prueba, en este caso no con testigos ni con peritos, sino con prueba documental. Por ende, entonces avanzamos, alteramos ese orden y posteriormente ya escuchamos a los testigos, a los peritos y demás medios de prueba. Entonces, ojo con eso, que es una incidencia que puede ocurrir en un debate como tal. La declaración de los testigos y peritos maestrandos también se puede dar por medio de lo que nosotros llamamos como medio de videoconferencia o por videollamada o videoconferencia como tal. En este caso es otra opción que el organismo judicial tiene y está facultado para recibir esas declaraciones. Actualmente, maestrandos, los peritos que están laborando en la sede central de la ciudad capital de Guatemala ya cuentan en esa en ese centro, en esas instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuentan con una sala de videoconferencias. ¿Y esto por qué? Porque es un juez de paz que llega a ese lugar, que se mantiene ahí a nivel nacional. Los peritos de INACIF declaran desde sus instalaciones y esto permite, maestrandos, que no tengan que estarse trasladando hacia el interior de la República. Con ello, entonces, nos ahorramos tiempo, circunstancias económicas y un desgaste innecesario porque se puede utilizar la tecnología para los procesos penales. En este caso, entonces, maestrandos, muchos peritos que laboran en la sede central de INACIF, desde ahí se le toma su declaración. Y la declaración es la misma, ¿verdad? Es la misma metodología. Es decir, al testigo se le identifica, se le pregunta sus datos de ley como tal por parte del juez. Si es de INACIF, no se le juramenta porque ellos tomaron el juramento de ley al momento de eh, aceptar el cargo como tal. Es interrogado, es examinado por quien lo propuso. Entendamos que si lo propuso Ministerio Público, empieza Ministerio Público con su examen de ley. Posteriormente, el querellante adhesivo, si lo tenemos dentro del proceso, y el contrainterrogatorio que lo haría, en este caso, el abogado defensor. Y eso se hace por videoconferencia. Todos los sujetos procesales estamos en el juzgado y el perito, pues, está conectado videoconferencia con nosotros, ¿verdad? Es algo que sucede a diario, maestrando. Si no quise que pasara por alto, pues, darles esta información. Bueno, entonces, luego de haber agotado los testigos y los peritos que se admitieron dentro de un debate como tal, correría el diligenciamiento de la prueba, en este caso de la prueba documental. El artículo 380 del Código Procesal Penal, maestrando, se establece cómo se va a realizar ese diligenciamiento. Pero una incidencia fundamental, maestrandos, es la siguiente. A veces se incorporan medios de prueba documental de grandes cantidades de folios. Y resulta que
dentro de esa gran cantidad de folios, lo que nos interesa o lo que le interesa al Ministerio Público, abogado defensor, es cierta parte conducente. Me recuerdo de lo que les estoy indicando en un proceso, en un debate que llevamos a cabo en Totonicapán por la muerte violenta de una dama que estaba siendo juzgado su expareja sentimental, su novio, de que él pudo haber sido, en este caso, quien le dio muerte. Pero ¿qué pasó ahí? La defensa del acusado presentó una certificación de todo un proceso administrativo que se llevó a cabo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque él era trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Resulta que aproximadamente, si mal no recuerdo, eran como 400, 600 folios de esa prueba documental, de esa certificación. Pero dentro de esos 400 o 600 folios eran 2 hojas las que contenían información de entradas y salidas de esta persona en ese día. Y era lo que le interesaba al abogado defensor, ¿verdad? Darle a conocer al tribunal, no la lectura íntegra de todos esos folios, sino de esa parte conducente. Entonces, cuando esto sucede, maestrandos, el artículo 380 nos indica que se puede prescindir de la lectura íntegra de los documentos, solo dando a conocer su contenido esencial. Eso sí, ojo con esto, con acuerdo de las partes en ese sentido, y por ende se les corre audiencia a Ministerio Público, abogado defensor y si estuviera el querellante adhesivo. Entonces, ¿cómo funciona, maestranos? Ejemplo, un caso práctico. Señor juez, en este momento quiero solicitarle que derivado que la prueba documental que propuso la defensa, que está contenida entre 400 folios, y que a la defensa únicamente le interesa darle a conocer a su persona la información contenida en el folio 305 y 385, es que le solicito, señor juez, que se pueda prescindir de la lectura íntegra de todos los documentos y que esto se sustituya por la lectura esencial de esa parte conducente que daré a conocer. Para lo cual, señor juez, le solicito que le corra a usted audiencia y obtener la anuencia de los demás sujetos procesales. Correcto, va a decir el señor juez, en ese sentido y de acuerdo a su petición, escucho al Ministerio Público si tiene alguna objeción. Ministerio Público, señor juez, en este momento no tiene ninguna objeción, estamos de acuerdo y damos nuestro consentimiento para que solo la parte que le interese a la defensa se pueda leer en esta sala de debates. Correcto. Abogado de querellante adhesivo, la misma situación, señor juez. Estamos de acuerdo y damos nuestro consentimiento que así sea. En ese momento resuelve el juez, indica, de acuerdo a su petición y no existe ninguna objeción, sino tenemos la anuencia, se autoriza prescindir de la lectura íntegra de los documentos y que los sujetos procesales se concreticen a dar el contenido esencial, esa parte medular de dichos documentos, de conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal. Así que, abogado defensor, proceda a darle lectura a ese contenido esencial que interesa en este momento. Vean, así se resuelve en ese momento una situación como esta, que pareciera sencilla, pero es de práctica, ¿verdad, maestrandos? Es de práctica. Entonces, el abogado defensor le va a dar a conocer al juez y a los demás sujetos procesales cuál es la parte medular de esa cantidad inmensa de folios que obran dentro de un solo medio de prueba. Imaginémonos, maestrandos, si esto no se hiciera, todo el tiempo y desgaste innecesario que se tendría que hacer en darle lectura a toda esa información cuando esa información no va a servir en cuanto a poder establecer los hechos, sino va a ser solo X o cierta información como tal. Entonces, esta es una incidencia, maestrandos, que puede darse.
No digo que no se le pudiera dar lectura íntegramente a los documentos. Puede ser que interesen todos, y si todos interesan, pues definitivamente, aunque sean extensos, hay que darles esa lectura. Si no es así, entonces tenemos esa opción, ¿verdad? De prescindir de esa lectura íntegra y sustituirla por dar a conocer ese contenido esencial. ¿De acuerdo, maestrandos? Eso surge en la prueba documental. Ahora bien, la prueba documental, ¿cómo se diligencia, maestrandos? En primer lugar, se va a diligenciar la prueba documental que el Ministerio Público ofreció en el debate. Ministerio Público se le cede la palabra para que realice ese control de su prueba. Ministerio Público la presenta, la ofrece, la individualiza, da a conocer cuál es la información de ese medio documental, porque son documentos, valga la redundancia. Posteriormente se le da la palabra a cada uno de los demás sujetos procesales si tiene algo que manifestar por el mismo control que ellos tienen sobre esos medios de prueba. Y esa misma metodología se realiza, o práctica se realiza, por la prueba documental ofrecida por querellante, y la misma circunstancia ocurre con la prueba ofrecida por el acusado. Lo que varía, maestrandos, es quién empieza a realizar ese diligenciamiento. Pues empieza a realizarlo quien lo propuso. En este caso, si estamos discutiendo o vamos a discutir la prueba documental del acusado, al primero que se le da la palabra es a quien lo propuso, posteriormente a los demás. Si la propone Ministerio Público, pues ve primero a Ministerio Público y luego a los demás. Si la propone, la ofreció el querellante, primero al querellante y posteriormente a los demás, ¿verdad? Ese es el diligenciamiento práctico. Ese es el orden que se lleva. Ahora, ¿qué recomendaciones puedo dar al momento en que se incorporan documentos al debate? En primer lugar, maestrandos, es haberlos leído, analizado e inspeccionado con el tiempo suficiente con antelación al debate, porque de esa manera vamos a poder tener un adecuado control de ese diligenciamiento. Es decir, si yo conozco a perfección el contenido de esos documentos, voy a poderle dar información de calidad al juez, que es a quien quiero convencer si así se dieron los hechos o si no se dieron los hechos de tal manera. Entonces es fundamental llegar al debate con una lectura, con un análisis y una inspección muy personalizada de cada documento. Número dos, ojo con esto, se debe exigir, ¿qué circunstancia? Que se exhiban los documentos a todas las partes, maestrandos, a todas las partes, el original o no, y el juez pues adoptará la decisión si es el original el que se está exhibiendo. ¿Por qué? Ha sucedido, maestrandos, lo siguiente, que se ha ofrecido una prueba documental que tiene características, ¿verdad? Tiene características. Pero ¿qué ha pasado? Nos han querido sorprender en algún momento, ¿verdad? Hay mala fe también. Y resulta que se ofreció en su momento un documento original, ¿verdad? Un documento original. ¿Y qué sucedió, maestrandos? Que al Ministerio Público o al abogado defensor se le olvidó el original, pero sí tiene una copia. ¿Y qué pasa cuando se está ofreciendo el medio de prueba? Se está diligenciando. La parte que lo está proponiendo tendría que exhibírselo a todos. Es decir, señor juez, señor abogado director de querellante y abogado defensor, en este momento les exhibo el documento original en donde establece que tiene estas características, o sea, de fecha tal y tal, el número tal y tal, que tiene esta información,
que la firmó fulano y sutano, y calza su firma, calza su sello. Corroboren, eso es exhibir, corroboren que esto es original. Se le pasa a todos los sujetos procesales y entonces ahí se está exhibiendo. Si esto no se hace, maestrándose en la práctica, ¿qué puede suceder? Por ahorrarnos tiempo, puede suceder que a mí se me olvidó el documento, pero tengo una copia. Entonces le puedo decir, señor juez, en este momento voy a diligenciar el medio de prueba documental consistente en el informe número 23664 de fecha 26 de octubre del año 2025, firmado por la Delegación de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde hace constar que el señor Julano y Sutano efectivamente es trabajador de dicha institución, que devenga el salario tal y tal y tal y tal, y que el puesto que él tiene es agente de seguridad dentro de los horarios tales y tales y tales. Así que solicito, señor juez, que se incorpore este documento a, a las pruebas que usted en su momento va a analizar. Y resulta que estoy incorporando una copia, maestrandos. Estoy incorporando una copia. Y si las demás partes eso no lo ven, y el juez no se percata, la va a recepcionar, ¿y qué va a hacer? El juez va a valorar un documento en copia, pero fue ofrecido en su original. Entonces, ¿qué hubiese pasado si si un abogado adjucioso solicita que se exhiba el documento hacia él? Lo primero es que va a corroborar que no es el documento original. ¿Y qué le va a decir al juez? Señor juez, en este momento usted no puede admitir que se incorpore ese documento. ¿Por qué? Porque es una copia, señor juez. Y Ministerio Público en su momento, él ofreció para su diligenciamiento el original. A usted no le está trayendo el original, señor juez. Así que objeto ese medio de prueba documental y usted no va a poder valorarlo, señor juez, porque no es el original. Y en este caso, le solicito, señor juez, que aperciba al Ministerio Público para que adecúe sus actos a la buena fe y a la lealtad procesal, porque se está conduciendo con evidente mala fe, ya que quiso sorprenderlo en cuanto a que le está indicando que en este caso, se incorpore un documento en copia cuando se autorizó que fuera en original. Gracias, señor juez. Vean cómo podría destruirse un medio de prueba documental. El juez en ese momento no va a admitirlo para que se incorpore porque no fue el documento que en su momento se propuso. Por eso es importante, maestrandos, para que no nos sorprenda, ¿verdad? No nos sorprenda. Ahora bien, la evidencia o prueba material, maestrandos. Vean fácilmente, ya vamos a ir finalizando. La prueba material. La prueba material, maestrandos, es toda aquella que es palpable, que son elementos del delito, ¿verdad? Como por ejemplo armas de fuego, armas blancas, prendas de vestir, etcétera. Son objetos que se tienen como parte de la escena criminal. Pensemos en un asesinato. Quedaron tiradas las armas de fuego. Ministerio Público tiene que documentarlas, embalarlas, ¿verdad? O sea, que no tenga ninguna contaminación. Y luego hacer su cadena de custodia. La cadena de custodia no es más, maestrandos, que un documento por medio del cual se acredita cómo y qué persona tiene a su cargo una prueba material y qué personas han tenido acceso a esa prueba material. Esto para garantizar que el arma que se encontró en el lugar de los hechos sea la misma que se le está poniendo a la vista al señor juez. Porque si no, fácil sería, maestrandos, que se puede implantar un medio de prueba. Es decir, o cambio a conveniencia o cambio por mala fe un arma
para ayudar o para perjudicar a alguien. Entonces, la cadena de custodia para eso no sirve, para que exista desde que se obtuvo el medio de prueba la certeza que es ese mismo medio el que se está llevando al debate y que no existan dudas, que no se pretenda sembrar la duda razonable. La exhibición de la prueba a los sujetos procesales porque se les tiene que exhibir a todos y todos corroborar si es la misma y si se ha respetado esa cadena de custodia. Se puede exhibir y poner a la vista de peritos y testigos. Es decir, le puede decir, en este caso, a un perito que examinó el arma, señor perito, pensemos que esta es el arma de fuego, ¿verdad? Señor perito, ¿puede usted revisar esta arma de fuego y decirle al señor juez si esta es el arma de la cual usted realizó su peritaje? El perito la va a ver, la va a analizar y va a decir, sí, señor juez, es esa arma porque está la cadena de custodia, la cual corresponde a las mismas características. Correcto. Entonces, puede servir para ello o puede servir para un testigo, ¿verdad? Por ejemplo, si el criminal, en este caso, dejó tirado algunas prendas, algunos objetos, se le puede decir al testigo, señor testigo, le pongo a la vista determinados objetos, puede decirle a usted, señor juez, si esos fueron los objetos que usted observó que se le cayeron de la motocicleta a la persona que usted vio que fue el asesino del señor tal y tal y tal, ¿verdad? Para eso sirve, para eso es la prueba material, acreditarle al juez que sí existe, que sí se embaló, que sí existe una cadena de custodia, pero a la vez también crear un impacto en la psiquis del juez de que efectivamente son medios de prueba que sirven para concatenar, para unir los demás medios de acuerdo a todo lo que se manifestó de lo anterior. Es decir, si un testigo dice, señor juez, yo vi cuando el señor tal y tal en su motocicleta le disparó al otro señor, él llevaba un arma blanca, un arma de fuego, la deja tirada, señor juez, y llega la policía y la obtiene. Eso dijo el perito. Entonces, hay que acreditarle al juez que efectivamente existió una motocicleta, que existió una persona más, que existió un arma, para que toda la información del testigo se pueda unir con los demás elementos de prueba. Y al unirse, lo que nosotros llamamos concatenar los medios de prueba, relacionarlos. Si se logran relacionar, va a haber contundencia y por ende va a haber certeza. Por el contrario, si no se logran unir porque hay dudas, ¿verdad? Hay dudas razonables. Por ejemplo, dice el testigo, yo vi que él iba en una motocicleta, le dispara y por intentar huir se cae de la motocicleta y queda seriamente lastimado y por eso lo aprende. Pero cuando vemos las cámaras de videovigilancia, no sucedió así. Resulta que en ningún momento existieron disparos en ese momento, no existió una motocicleta como dice el testigo. Entonces el testigo está mintiendo. No lo pude relacionar, no pude relacionar su dicho con los demás medios de prueba. Y ahí entonces ya no logro unirlos. Tendría que verificar si los puedo unir con los otros, más no con ese testigo. ¿Correcto? Por eso es importante esa concatenación. Los medios de prueba nuevos, maestrandos. En el proceso penal solo se puede existir nuevas pruebas si son novedosos. Y en este caso, que los sujetos procesales lo desconocían. Es decir, maestrandos, que la etapa para ofrecer medios de prueba es en la audiencia de ofrecimiento de prueba y nada más. Si alguien no aportó sus medios de prueba en esa audiencia, ya no se puede hacer nada. Y muchos abogados, ¿verdad? Un tanto que han querido, pues, tratar de sorprender al juez en las nuevas pruebas o en las nuevas pruebas o en el momento de las nuevas pruebas,
quieren ofrecer medios de prueba nuevos. Eso no es posible. Solo es posible si es un dato novedoso, algo que nadie más conocía de los sujetos procesales. Ejemplo, maestrandos. Hubo una persona que la agredieron físicamente, que era un árbitro de fútbol. ¿Por qué? Porque él pitó un partido de fútbol, maestrandos, y al finalizar el partido, un grupo de personas se acercan a él y lo agreden, causándole lesiones serias, ¿verdad? Eso pasó en Totonicapán. Serias, muy graves las lesiones que le causaron. Resulta que se empieza la investigación, se logra dar con los responsables, pero no había ningún testigo. ¿Por qué razón, maestrandos? Porque cuando fueron a buscar al árbitro, estas personas lo hicieron en un momento en donde ya no había personas ahí porque estaba lloviendo. Aprovecharon ese momento para agredirlo porque aparentemente nadie más los había visto. Pero ¿qué sucede, maestrandos? ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público investiga, no da con testigos porque no había nadie más en ese momento, de acuerdo a lo que se dijo en su momento, pero uno de los sindicados, ¿verdad? Uno de los que estaban siendo acusados, manifestó dentro de la audiencia de que él no lo había agredido, que él sí iba con ellos, pero cuando él se dio cuenta que lo estaban agrediendo, él no se involucró. Él se hizo hacia atrás y no lo golpeó en ningún momento. Y dice él, quien se dio cuenta de que yo nunca lo toqué fue la señora que estaba guardando sus cosas en una champita, dice él, porque ella vende aguas, vende frituras, vende muchas cosas en los campos y ella ahí se refugió y ella se dio cuenta que yo nunca lo toqué. En ese momento, maestrandos, hasta incluso todos se quedan viendo hacia todos, porque se sorprendieron y ¿cómo así? No, que no hay testigos, no había nadie, pero como nunca se había entrevistado ni nunca había declarado en el proceso, este sindicado no se conocía el nombre de esta persona, ni que existía. Entonces, ahí sale el nombre de esta persona y ahora ella sí es citada al proceso penal como testiga, como nueva prueba. No obstante, no se ofreció oportunamente en esa audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero en este caso, maestranos, porque fue un dato novedoso, no se conocía por los sujetos procesales. ¿De acuerdo? Entonces esto nos ejemplifica cuando estamos ante nuevas pruebas en un debate. No es para agregar más pruebas, maestrandos. Ojo con eso. Se da la discusión final, maestrandos, lo recordarán ustedes. Aquí se concluye, son las famosas conclusiones, está regulado en su artículo 382. Empieza concluyendo Ministerio Público, querellante adhesivo, defensor. Posteriormente, el artículo 382 nos dice, se dará uso de réplica. ¿Quiénes pueden replicar, maestrandos? Solo Ministerio Público y solo abogado defensor. ¿Pero en qué consiste la réplica, maestrandos? La réplica es para que yo me defienda de las alusiones que hizo las demás partes en el momento que concluían. Es para defenderme de esas alusiones. No es para que yo presente otras conclusiones que se me olvidaron en su momento. Olvidé decirle al juez esto, entonces aprovecho la réplica para poderle dar a conocer esas conclusiones al juez. No, no se lo va a permitir el juez. La réplica es por alusión. Entonces se aprovecha ese momento para darle información al juez del por qué Ministerio Público no tiene que atender lo que le dice o por qué Ministerio Público le va a decir al juez por qué no tiene que atender las conclusiones que le está diciendo el abogado defensor.
En muchos casos, maestrandos, en muchos casos hemos visto que el abogado defensor está dando datos irreales en sus conclusiones. Es decir, el abogado dice, señor juez, como usted se pudo dar cuenta con el testigo, el señor XXX, él narró que vio, señor juez, al quien es responsable del delito. Y él le narró a usted que no era mi patrocinado el que está hoy aquí frente a usted, sino fue otra persona. Eso concluyó el abogado defensor. Ministerio Público en su réplica, ¿qué va a decir? Señor juez, voy a replicar sobre lo que le dijo el abogado defensor, que le señaló que el testigo XXX indicó que quien había dado muerte a esta persona era otra, no era quien estaba presente frente a usted. Y eso es totalmente falso, señor juez. Puede usted verificar la información y nunca el testigo XXX le manifestó lo siguiente. Por ende, señor juez, usted no debe de atender a esa conclusión que le está planteando el abogado defensor porque está llena de mala fe y de información inexistente y que en ningún momento se acreditó en el debate, ¿verdad? Para eso podría servirle el replicar a uno de los sujetos procesales. Y por último, maestrandos, se le da la palabra al agraviado o agraviada, al acusado o a la acusada, para que manifieste algo más. En ese momento se declara cerrado el debate, ¿verdad? El tribunal procede a deliberar. ¿Cómo delibera un tribunal? Si están conociendo 3 jueces, se reúnen y proceden a tener una discusión técnica, una discusión jurídica sobre si se va a absolver o se va a condenar. Si se va a absolver, ¿por qué se va a absolver? Y si se va a condenar, ¿por qué se va a condenar? Y posteriormente, entonces ya regresa, luego de la deliberación, el tribunal, nuevamente los jueces, y le dan a conocer a la persona que está siendo juzgada la lectura de la parte resolutiva o sintética de la sentencia, es decir, de un breve resumen de esa sentencia. Citan a los sujetos procesales para la audiencia de reparación digna, porque se señala el tercer día esa audiencia, y posteriormente, en su momento, se va a dar a conocer la lectura de la totalidad de esa sentencia. Con ello, entonces, tendremos una sentencia condenatoria si se acreditó la responsabilidad o absolutoria si nunca existió ese despojamiento de la presunción de inocencia de una persona. Así que, maestrandos y maestrandas, este es nuestro contenido en total programado en todos sus cursos de Derecho Penal y Procesal Penal. Pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda del contenido del día de hoy? ¿Algún aporte, algún comentario? Este es el momento, por favor. Pues todo está claro, entonces, maestrandos y maestrandas, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que ustedes pues hayan dedicado pues ese tiempo a aprender, síganlo haciendo, sigan comprometidos con esa formación y en lo que yo pueda apoyarlos, cuenten con el mismo. Así que les deseo una buena tarde, un buen provecho y éxitos en sus exámenes finales. Hasta pronto. Muchas gracias.